Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Para mí es un honor venir a Ciudad Real, como os he comentado anteriormente. Yo soy manchego, soy de Ciudad Real, yo nací en Valdepeñas y estuve viviendo aquí 4 años de mi vida y hasta que me trasladé a estudiar a Madrid, donde ya he desarrollado toda mi carrera profesional, de manera que venir a casa siempre es un placer. Y sobre todo venir a cerrar un ciclo de seminarios con la calidad de los ponentes que ha habido anteriormente, de manera que es un doble honor para mí estar hoy aquí. Me pidieron que os presentara las alteraciones moleculares en los linfomas y su abordaje genómico y la importancia que tiene hoy en día a la hora de tomar decisiones en el tratamiento de nuestros pacientes. Este es mi conflicto de intereses. Como ahora vamos a ver, los linfomas son un grupo muy heterogéneo de neoplasias que comprometen al tejido linfoide, y lo que es muy importante es que deben de ser correctamente clasificadas de acuerdo a la actual y vigente clasificación de tumores de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es muy importante, obtener un diagnóstico correcto, porque le tenemos que dar un pronóstico adecuado al paciente y debemos de dirigir un tratamiento específico para cada uno de los linfomas. No todos los linfomas debemos de tratarlos de igual manera. Y en este sentido es el abordaje genómico de los linfomas el que viene a completar y enriquecer el diagnóstico del linfoma y el que nos va a permitir hoy en día el poder diseñar y elegir estrategias de tratamiento dirigidas a los pacientes, algunas de ellas con dianas moleculares, como vamos a ver. Los linfomas es un grupo muy heterogéneo de enfermedades, de manera que cuando tenemos un diagnóstico de linfoma agresivo o linfoma indolente, es algo que nosotros no nos debemos de conformar, los hematólogos, y debemos de profundizar un poquito más. Y esto es debido a que en función de donde se produzca la alteración genética o molecular en la ontogenia de la maduración del linfocito B, pues nos vamos a poder encontrar, como veis ahí, diferentes tipos de linfomas. Los linfomas provienen de un linfocito, que es un tipo de leucocito, que nacen en la médula ósea, y esta es la ontogenia de los linfocitos B. El linfocito B nace en la médula ósea, reordena un receptor de la célula B, el BCR, para tratar de reconocer un antígeno, y este linfocito B naive sale a la circulación y va a alojarse en los órganos linfoides secundarios, fundamentalmente los ganglios linfáticos. Este linfocito B naive se va a encontrar y se va a situar en la zona marginal de los folículos linfoides en espera de encontrar un antígeno. Si no encuentra un antígeno, ese linfocito B va a morir por apoptosis. En cambio, si encuentra un antígeno, va a ser estimulado y va a entrar en el centro germinal del folículo linfoide. De manera que si tiene nuevos estímulos proliferativos, este linfocito B va a seguir madurando a la producción final de la célula B madura, que es la célula plasmática, cuya misión es producir inmunoglobulinas para atacar al antígeno que reconoció inicialmente en esta zona marginal del folículo linfoide. Y como veis, en función de la célula de la fase de maduración en la que nos encontremos, nos vamos a poder encontrar diferentes tipos de linfomas. Importante que los podamos diagnosticar bien para, como os he contado anteriormente, poder ofrecerles un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Anteriormente veníamos de trabajar con múltiples clasificaciones de linfomas que lo único que hacían eran enredar todo porque no teníamos un adecuado lenguaje de comunicación entre hematólogos y patólogos. De ahí que la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 propusiera la primera clasificación integral en la cual se incluyeran tanto las características clínicas de los pacientes, aspectos morfológicos, datos fenotípicos bien determinados por inmunohistoquímica o por citometría de flujo, alteraciones genéticas de los linfomas y el análisis genómico de los mismos. De manera que hoy en día tenemos que integrar todas estas características y poder incluir el linfoma que tiene uno de nuestros pacientes en alguna de las casillas de las entidades que nos clasifica la Organización Mundial de la Salud. Y fijaos lo complejo que es hoy en día. Linfomas no estamos hablando de una única entidad. Si atendemos a los linfomas no Hodgkin B, que ahora la OMS los denomina neoplasias de células B maduras, fijaos cómo tenemos hasta 36 entidades perfectamente diferenciadas en la clasificación de tumores de la OMS. Y es cierto que no siempre vamos a poder llegar a un diagnóstico preciso y seguimos teniendo casillas como cajón desastre denominadas como inclasificables, de manera que todavía tenemos que profundizar en el conocimiento tanto de la biología celular como molecular de los linfomas.
Si atendemos a los linfomas de células T, fijaos que tenemos hasta 23 entidades, 6 entidades en el linfoma Hodgkin y otras 6 entidades en un tipo específico de linfomas que aparecen en los pacientes con inmunosupresión que se denominan enfermedades linfoproliferativas post-trasplante. De manera que hablar de linfomas es algo tremendamente complejo que nos obliga a realizar un profundo estudio para poder clasificar correctamente a nuestro paciente. Y una de esas características que vamos a utilizar para clasificar a los linfomas, como os he contado anteriormente, son las alteraciones genéticas y moleculares. Hay algunas de ellas que son diagnósticas, son patognomónicas de la enfermedad, como ahora veremos algunos ejemplos. Y fijaos aquí, os pongo en esta tabla, el linfoma de células del manto se diagnostica por la translocación 11-14, es decir, hay un intercambio de material genético entre el cromosoma 11 y el cromosoma 14. El linfoma folicular va a tener una translocación 14-18, de manera que son dos translocaciones que son diagnósticas de la enfermedad, de manera que si no están, no debemos de clasificar y de diagnosticar al paciente de alguno de estos linfomas. Y existen otras que, aunque no sean diagnósticas, no son patognomónicas de la enfermedad, son alteraciones genéticas recurrentes que las encontramos en algunas situaciones, como por ejemplo translocaciones que impliquen al oncogen BCL6, en las translocaciones que implican a cromosoma 3, translocaciones del oncogen MYC, que está implicando al cromosoma 8, de manera que vamos a poder utilizar este abordaje genómico para obtener un diagnóstico más preciso del linfoma que tiene nuestro paciente. Si no conocéis este trabajo, es muy interesante que lo leáis. Ya fue publicado en el año 2000 por estos dos investigadores, Hanahan y Weinberg, en el cual definieron cuáles iban a ser las características que toda célula tumoral debía de tener, independientemente de la estirpe celular de la que viniera. Y como veis, inicialmente en el año 2000 definieron 6 características. El primero de ellos es que tenía que tener autosuficiencia en las señales de crecimiento, es decir, no tenía que tener ningún estímulo de fuera para que esa célula pudiera crecer. No tenía que tener ninguna sensibilidad a señales de parada de crecimiento, capacidad de invasión tisular y metástasis, capacidad de replicación ilimitada, poder producir angiogénesis para nutrir al tumor y capacidad de evadir apoptosis. Pero estos mismos investigadores, 11 años después, volvieron a revisar todas estas características del cáncer y vieron que las 6 que identificaron inicialmente eran vigentes, pero identificaron otras 4 nuevas. Y una de ellas era la inestabilidad genómica y la presencia de nuevas alteraciones, tanto genéticas como moleculares, que es el eje central de la charla de hoy, pero algo tremendamente importante como es el sistema inmune, cómo el sistema inmune del paciente va a ser capaz de luchar para tratar de eliminar inicialmente cualquier tipo de tumor en el paciente. Y es a día de hoy las dos grandes estrategias de investigación y de tratamiento en los pacientes con linfomas: las terapias moleculares dirigidas a bloquear vías de señalización y la inmunoterapia para despertar el sistema inmune del paciente y que ataque a su propio tumor. De manera que, si tenemos ya integradas las 10 características del cáncer, fijaos cómo ya existen estrategias de tratamiento para tratar de atacar a cada una de estas diferentes características. Y fijaos cómo ya tenemos fármacos y estrategias de tratamiento para cada una de ellas, aunque es cierto que a día de hoy las estamos utilizando en monoterapia, por ejemplo, inhibidores de tirosina quinasa, inhibidores de la apoptosis, de manera que parece racional la estrategia futura de tratar de combinar diferentes estrategias para atacar diferentes puntos del talón de Aquiles de la célula tumoral. De manera que los ensayos clínicos que se están desarrollando en este momento en cualquier tipo de neoplasia, no solo los linfomas, es la combinación de varias de ellas para ver cuál es la más eficaz a la hora de destruir el tumor. De manera que lo que inicialmente hacíamos era únicamente mirar adentro de la célula, es decir, qué alteraciones moleculares, qué vías de señalización íbamos a tener activadas y de las cuales la célula tumoral iba a ser dependiente. Ahora tenemos que no solo mirar adentro de la célula, sino qué está ocurriendo alrededor. ¿Por qué? Porque en el tumor no solo tenemos células tumorales, que son estas aquí pintadas en gris, nos vamos a encontrar también estroma, fibroblastos que están en el tumor, vasos sanguíneos que van a irrigar al tumor y algo tremendamente importante como son las células inflamatorias, que inicialmente lo que van a hacer va a ser infiltrar al tumor con un fenotipo
antitumoral, proinflamatorio para tratar de destruirlo, pero el tumor, que es muy listo, lo que hace es cambiar ese fenotipo, va a liberar sustancias como las citoquinas y estas células antitumorales proinflamatorias se van a convertir en unas células antiinflamatorias y van a empezar a secretar sustancias que le van a dar señales de crecimiento al tumor, de manera que lo que inicialmente es positivo, posteriormente se vuelve contra nosotros. Por lo tanto, una vez que hemos centrado la importancia de este abordaje genómico y genético en los linfomas, vamos a ver qué papel juega hoy en día en nuestra práctica clínica asistencial, porque esto no es simplemente investigación. Pues va a jugar un papel muy importante en el diagnóstico y, como os he contado, pues es tremendamente importante realizar una correcta clasificación para darle un diagnóstico preciso a nuestro paciente. Es importante de cara al pronóstico, y cuando hablamos de pronóstico estamos hablando de la probabilidad que tiene un paciente de sufrir un evento. Habitualmente es supervivencia libre de progresión o supervivencia global, es decir, qué riesgo tiene el paciente de morir a consecuencia de su linfoma. También va a jugar un papel muy importante desde el punto de vista predictivo, es decir, nos va a identificar qué pacientes van a poder responder o no a un tipo de terapia específico. Y, como no, que es el futuro, nos va a guiar hacia nuevas estrategias de terapias moleculares dirigidas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que utilizamos en la práctica diaria, viendo cómo el abordaje genómico nos va a jugar un papel muy importante en estos 4 puntos. Y comenzamos con la importancia en el diagnóstico. Uno de los ejemplos que ya os he contado anteriormente, paradigmático, es el linfoma folicular. El linfoma folicular se caracteriza, como os he contado, por una translocación 14-18, en la cual se va a reordenar un gen, que es el gen BCL2, que es una proteína antiapoptótica, y se va a traslocar al lado del promotor del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, que es un promotor que está constantemente funcionando para que el linfocito B pueda producir inmunoglobulinas, que esa es su función. De manera que todo gen que se trasloque y se ponga al lado de ese promotor va a estar constitutivamente expresándose y vamos a tener un aumento de expresión de la proteína. Como os he dicho, BCL2 es una proteína antiapoptótica. En el linfoma folicular, por lo tanto, la célula tumoral no se muere y prolifera y aparece este tumor. ¿Cómo podemos diagnosticar el linfoma folicular mediante un abordaje genético? En este caso podemos identificar la translocación mediante técnica de hibridación in situ fluorescente, la FIS, y lo que podemos utilizar son, en este caso son sondas de fusión, en la cual utilizamos una sonda para cromosoma 14, otra sonda para cromosoma 18, y aquí vemos cómo hay una señal de fusión. Tenemos las 2 sondas pegadas, y eso quiere decir que ha habido una rotura del cromosoma 14 y del 18 y se ha fusionado, de manera que aquí podemos identificar que esta célula es portadora de la translocación 14-18. Y además de poder identificarla mediante una técnica genética como es la FIS, también podemos identificarla mediante una técnica molecular, mediante una PCR del tránscrito que genera esta translocación, que es el tránscrito IGH-BCL2. ¿Qué es importante a la hora de poner en marcha e implementar la técnica de PCR para poder diagnosticar un linfoma folicular? Pues tenemos que saber dónde se produce el punto de rotura para poder utilizar unos primers adecuados para poder identificar la proteína. Y sabemos que en el linfoma folicular BCL2 se puede romper en 2 puntos diferentes. Por lo tanto, si rompemos aquí, vamos a tener una proteína de mayor tamaño, y de hecho a ese tránscrito se le denomina MBR, de Major Breakpoint Region. Y en cambio, si se produce el punto de rotura aquí y vamos a perder esta región mayor, vamos a tener un tránscrito de menor tamaño que se llama MCR. De manera que tenemos que conocer esto para que si diseñamos una PCR para identificar MBR y no lo encontramos, no tenemos que decir que no tiene un linfoma folicular, tenemos que conocer la biología de la enfermedad y diseñar una PCR para identificar el tránscrito con ese punto de rotura. La sensibilidad de la técnica de PCR en linfoma folicular es muy alta y está por encima del 95%, cosa que no ocurre en otro linfoma como el linfoma de células del manto. Este linfoma también tiene una translocación característica y que es diagnóstica de la enfermedad, que es la translocación 11-14. Y aquí lo que hacemos es reordenar. En lugar de BCL2, reordenamos BCL1, que también se denomina ciclina D1, y como sabéis es una proteína de ciclo celular. De manera que si se trasloca al promotor del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, va a estar expresándose constantemente el gen de la ciclina D1, vamos a tener una sobreexpresión de ciclina D1 más proteína y la célula va a estar constantemente entrando en ciclo celular. ¿Podemos identificarlo mediante una técnica de FIS? Igual que en el linfoma folicular.
Dos señales, una de cromosoma 11, otra de 14, y la señal de fusión. Podemos identificar por FIS muy fácilmente esta translocación, con una sensibilidad muy alta del 95%. Pero en cambio, las técnicas de biología molecular no son tan sensibles como en el linfoma folicular. Fijaos cómo la sensibilidad está en torno a un 50%. ¿Y esto a qué es debido? A que el punto de rotura no es un punto fijo, sino que se puede romper en diferentes sitios del gen, de manera que si diseñamos una PCR y utilizamos solo un primer, es posible que no identifiquemos el reordenamiento IGH-BCL1 en más de la mitad de los pacientes. De manera que si utilizamos esta técnica de diagnóstico genómico, tenemos que diseñar unos primers específicos para cada uno de nuestros pacientes, de manera que es una verdadera medicina personalizada de diagnóstico y de seguimiento, pero es una técnica tremendamente compleja de realizar, costosa, laboriosa, de manera que no se puede implementar en la mayoría de los laboratorios de rutina. El segundo aspecto del abordaje genómico en el campo de los linfomas es su papel pronóstico, es decir, el papel que va a jugar en la supervivencia de los pacientes. Y os voy a poner varios ejemplos. El más paradigmático y el más antiguo es la leucemia linfática crónica, que también es una neoplasia de células B maduras. Y fijaos cómo en el año 2000 y anteriormente esto ya se conocía, si atendemos a las alteraciones genéticas por pérdidas de material genético, la deleción de cromosoma 17, donde se encuentra P53, la deleción de 11q, donde se encuentra el gen ATM y otras alteraciones. Fijaos cómo los pacientes con leucemia linfática crónica, solo por el hecho de tener alguna de estas alteraciones genéticas, va a condicionar su pronóstico de vida. Y fijaos cómo aquellos pacientes que tienen una deleción de cromosoma 13q, que parece que lo que se pierde son los microRNAs, van a tener una supervivencia muchísimo mayor que aquellos que son portadores de la deleción de 17p o por pérdida de P53. De manera que el simple hecho de tener esto nos va a condicionar el pronóstico de vida de los pacientes. Y esto es importante desde el punto de vista genético, es decir, ver la pérdida de material genético, pero también lo es desde el punto de vista genómico, molecular. Y además podemos identificar si existen no solo pérdida del gen donde se encuentra P53, que está, como os he contado, en el brazo corto del cromosoma 17, sino también podemos identificar si existen mutaciones en el gen TP53. Y se vuelve a demostrar que lo importante no solo es la pérdida de material genético en el cromosoma 17, sino es la pérdida de función de P53. Y vemos cómo, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, aquellos pacientes que tienen mutación de P53, lo mismo que en todos los tumores humanos, vemos cómo su supervivencia es muchísimo menor frente a este grupo de pacientes que no son portadores de la mutación. ¿Qué hace de complejo el análisis mutacional de P53? Pues que no existe una mutación caliente, no hay un hotspot que no sea fácil identificar mediante una técnica de PCR, y lo que nos obliga es a secuenciar todo el gen P53 para tratar de identificar la mutación. Técnica nuevamente laboriosa, engorrosa y que no está disponible en la mayoría de los laboratorios de diagnóstico, y se está haciendo un gran esfuerzo a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo. Hay un consorcio europeo que está designando centros de excelencia para poder enviar muestras y que de forma gratuita nos puedan analizar la presencia o no de mutaciones en P53. Y algo importante es que las técnicas que utilizamos anteriormente de biología molecular, que utilizamos la técnica de Sanger, no va a identificar a un subgrupo de pacientes que tienen la mutación de P53, pero en menos de un 10% de las células tumorales, de manera que su sensibilidad no es muy buena, y vamos a poder tener individuos que definamos como P53 no mutados, cuando en realidad sí hay un subclon que es portador de la mutación de P53, y que la única forma que tenemos a día de hoy de identificarlo son mediante técnicas de secuenciación masiva mediante NGS. Pero también es cierto que no sabemos qué valor pronóstico le vamos a dar a la presencia de un clon en un 0,5% de todo el tumor que sea portadora de esa mutación, y solo el tiempo y las nuevas terapias nos dirán el impacto pronóstico que van a tener. Otro análisis genómico que tenemos que hacer en la leucemia linfática crónica es el análisis de la región variable del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, porque sabemos que aquellos pacientes que pasan por el centro germinal y sufren un proceso que denominamos de hipermutación somática, con la idea de aumentar la afinidad de ese receptor de la célula B
que va a ser finalmente una inmunoglobulina para reconocer a un antígeno, cuando pasan por el centro germinal y han sido seleccionadas, esos pacientes que tienen el estado mutado van a tener un mejor pronóstico que aquellos que no lo tienen mutado, es decir, son células, las que os ponía inicialmente, unas células naive que no han pasado por el centro germinal, de manera que ya parten de alguna alteración genética o genómica que le condiciona un mayor alto riesgo de transformación, de manera que es algo que también debemos de realizar en nuestros pacientes y nuevamente técnica tremendamente costosa y laboriosa de realizar y no disponible en la mayoría de los centros. Y si esto os estoy contando lo complejo que es, pues todo siempre es subsidiario de empeorar y de ser mucho más complejo. Y mediante los análisis de secuenciación masiva se están identificando nuevas mutaciones como SF3B1, NOTCH1, BIRC3, que van a condicionar también un pronóstico adverso en los pacientes y veremos con el paso del tiempo si son también factores predictivos de respuesta al tratamiento. De manera que vamos a tener que implementar en nuestros laboratorios de diagnóstico herramientas de diagnóstico genómico, no solo para informar del diagnóstico, sino también del pronóstico de la enfermedad. Otro ejemplo como factor pronóstico paradigmático es el linfoma B difuso de células grandes. En la década de los 90, finalmente se publicó en el año 2000, hubo un esfuerzo para tratar de identificar por qué algunos linfomas B difusos de células grandes tenían un pronóstico peor que otros pacientes. Algunos pacientes los curábamos únicamente con una primera línea de quimioterapia y otros pacientes, en cambio, recaían y se morían en una situación de refractariedad y no sabíamos por qué. Cuando se hace un análisis genómico mediante un estudio de perfiles de expresión génica, vemos cómo se distinguen claramente dos subtipos de linfomas B difuso de células grandes. Uno que tiene un fenotipo centrogerminal, es decir, la célula deriva del centro germinal, y otro que es una célula más madura, más diferenciada, que se denomina linfocito B activado, de Activated B-Cell Lymphoma. Y como veis, existe un enriquecimiento de genes, unos derivados en el centro germinal, y estos del linfocito activado son estos genes que nos encontramos aquí. Y es importante realmente definir cuál es la célula de origen del linfoma B difuso de células B grandes. Sí, porque tiene un papel muy importante en el pronóstico. Y fijaos, como os he contado, aquellos que tienen un fenotipo derivado del centro germinal, a los 5 años van a estar vivos el 90% de los pacientes, es decir, van a estar curados. Y en cambio, aquellos que tienen un fenotipo activado, a los 5 años van a estar vivos alrededor del 50% de los pacientes. Luego, algo tenemos que hacer a este subgrupo de aquí, a los del linfocito activado, para mejorar su pronóstico y su supervivencia y que se parezca lo más posible al otro subtipo molecular. Y en cuanto al tercer ejemplo que os quería poner en cuanto a pronóstico es el linfoma folicular. Los hematólogos clínicos solemos utilizar índices pronósticos que nos digan cuáles son las probabilidades que tiene el paciente o bien de recaer o bien de estar vivo a 5 o 10 años. Y esos índices pronósticos siempre tienen estas siglas de índice pronóstico internacional, y el específico del linfoma folicular es el FLIPI, el índice pronóstico internacional del linfoma folicular. Variables clínicas. Pero sabemos que estos índices clínicos solo tienen en cuenta características del paciente, pero no características del tumor. De manera que se ha diseñado un nuevo índice pronóstico molecular que se llama M7-FLIPI, en el cual incluyen estos 7 genes que nos van a condicionar, que nos van a permitir identificar al grupo de FLIPI de alto riesgo, que son estos de aquí, a un grupo de muchísimo peor pronóstico, de manera que les podemos diseñar estrategias de tratamiento o más intensivas o terapias moleculares dirigidas para que este mal pronóstico al menos suba hacia arriba y mejore la supervivencia de nuestros pacientes. Y además este M7-FLIPI nos va a identificar no solo que vivan o no, sino a los progresadores precoces, aquellos que cuando les damos el tratamiento de primera línea y responden, nos van a recaer enseguida. Y sabemos que recaídas precoces en menos de 12 meses, estos pacientes tienen un pronóstico de vida muy acortado y nos van a permitir identificar a aquellos que recaen antes de los 12 meses o antes de los 24. Esto es una comunicación presentada en el Congreso Americano de Hematología de hace 2 años. El tercer punto del abordaje genómico y su importancia es en el factor predictivo de respuesta a tratamiento. Es decir, vamos a poder saber de antemano si los pacientes van a responder o no al tratamiento que les vamos a plantear. Y un ejemplo, nuevamente, el linfoma B difuso de células grandes y los fenotipos que os he contado, el centro germinal y el linfocito activado. El tratamiento estándar a día de hoy sigue siendo la inmunoquimioterapia con el esquema R-CHOP.
a día de hoy, independientemente de que podamos identificar la célula de origen. No tenemos ningún fármaco aprobado específico para alguno de los subtipos de linfomas, pero ya sabemos que si el paciente tiene un fenotipo centrogerminal va a ir muchísimo mejor que aquellos que tienen un fenotipo activado. Luego tenemos que desarrollar ensayos clínicos para añadir fármacos a R-CHOP para tratar de mejorar la supervivencia de este subgrupo de pacientes. Ensayos clínicos que están en marcha y que esperemos que en un plazo de 2 o 3 años tengamos ya información y, por lo tanto, aprobación de nuevos fármacos para utilizar en la estrategia de primera línea de un subtipo específico de linfomas de células B grandes. Como veis, ya no es café para todos, vamos a tratar a todos los pacientes igual, sino en base a las características genéticas y genómicas, por identificar terapias que mejor se adapten al paciente. Y eso también es muy importante de cara a la segunda línea, es decir, cuando el paciente nos recae. Y vemos cómo aquellos pacientes que tienen un fenotipo centrogerminal van a responder muy bien a esta quimioterapia de segunda línea, basada ambas en platino, pero esta con citarabina, de manera que si el paciente tiene un fenotipo centrogerminal se va a beneficiar de este esquema en lugar de este, que son dos esquemas de tratamiento que muchas veces los clínicos elegimos o por comodidad o por experiencia. De manera que si tenemos el conocimiento del fenotipo vamos a poder decir que si es no centrogerminal o linfocito activado, va a dar igual lo que hagamos, porque los pacientes, es la curva amarilla, van a ir mal a día de hoy porque no tenemos nada especial para ellos. Pero si identificamos al centro germinal, dale este esquema porque vamos a poder rescatar, es decir, un paciente en recaída a la mitad de los pacientes. ¿De acuerdo? Otro análisis genético y genómico que podemos hacer en los pacientes con linfoma difuso de células B grandes es analizar otros genes, otros oncogenes como son MYC y BCL2. Y sabemos como aquellos pacientes que tienen traslocado BCL2, es decir, la traslocación 14-18 que también aparecía en el linfoma folicular, vemos que el tenerla o no implica, no tiene factor pronóstico, los pacientes viven lo mismo. En cambio vemos que aquellos que tienen traslocado MYC, que es un factor de transcripción que hace también que la célula prolifere y entre en ciclo celular y esté expresando más genes, es un factor de transcripción, vemos como aquellos pacientes con MYC traslocado tienen una supervivencia muchísimo peor. Pero si juntamos las translocaciones de MYC y de BCL2, estos linfomas que denominábamos anteriormente linfomas doble hit, porque tienen dos eventos, la translocación de BCL2 y de MYC, vemos como aquellos pacientes tienen realmente un pronóstico muy adverso porque son enfermedades mucho más agresivas, mucho más proliferativas y mucho más resistentes al tratamiento. De manera que, nuevamente, tenemos que diseñar estrategias diferentes y diferenciales para los linfomas B difusos de células grandes portadores del doble hit. Y ya para finalizar, me gustaría abordar algo que es futuro, pero que va a ser, que ya lo tenemos a día de hoy en la práctica clínica, como es la guía a la hora de elegir tratamientos en una terapia molecular dirigida. En el linfoma folicular recientemente se ha hecho una revisión de cuáles son las características de las alteraciones moleculares que se encuentran en el linfoma folicular. Y como veis, pues, están implicados proteínas de señalización, alteraciones epigenéticas relacionadas con ciclo celular apoptosis y con la respuesta inmune del paciente. Y os voy a contar únicamente ejemplos de la señalización del receptor de la célula B, el BCR, porque tenemos un fármaco dirigido para bloquear esta señalización, y BCL2 porque ya tenemos un fármaco dirigido a bloquear BCL2. En este trabajo que realizó el grupo de linfomas cuando estaban en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, analizaron un patrón de firmas funcionales en las cuales vieron que todos los linfomas B cuáles eran las vías de señalización más dependientes de cada uno de los tumores. Y una de las conclusiones que encontraron es que no todos los linfomas, incluso llamándose igual, tienen el mismo comportamiento. Y fijaos cómo en el linfoma folicular, por ejemplo, tenemos dos subtipos moleculares diferentes a pesar de cumplir todas las otras características de la Organización Mundial de la Salud iguales, pero a nivel genómico sabemos que la biología de esa célula es distinta. Y fijaos cómo en el linfoma folicular, por ejemplo, tenemos en rojo es aumento de expresión de genes de esta vía, es decir, es muy dependiente y si lo bloqueamos vamos a poder producir la muerte de la célula tumoral, y en azul es que no está sobreexpresado y no es tan importante para la biología de la célula. Pues fijaos cómo algo que se cree que era muy importante para todos los linfomas foliculares, que era el receptor de la célula B como buen linfocito B o la vía de señalización del BCR, fijaos cómo hay un grupo de linfomas que es muy dependiente y otros que no lo es.
De manera que si yo administro una terapia anti-BCR, hay algunos pacientes que me van a responder y otros que no. Y fijaos cómo nos vamos a encontrar diferencias en la vía de señalización de PI3K. Fijaos cómo aquí está en naranja, aquí mucho más intenso, y en la vía de señalización de CD40. ¿Por qué esto es muy importante? Porque aunque podamos identificar una vía de señalización y tratemos de inhibirla, luego la realidad es que es tremendamente compleja. Y fijaos cómo, si es muy importante el receptor de la célula B, el BCR, que es el que nos va a reconocer al antígeno, fijaos la gran complejidad de las cascadas de señalización que se producen en el interior de la célula para transmitir toda la información. De manera que si nosotros somos tan inocentes y tan ingenuos de bloquear una proteína como PI3K, pues la célula tumoral con el paso del tiempo se lo va a aprender y va a amplificar otras vías de señalización para que finalmente no la podamos matar y no la podamos destruir. Algo muy importante que tenemos que saber es, si diseñamos estrategias de tratamiento molecular dirigido, es cómo funcionan y qué podemos esperar de ellas. Si atendemos al receptor de la célula B, que es una inmunoglobulina que está anclada a la membrana plasmática del linfocito B, vemos cómo el BCR no tiene nada, no tiene ningún dominio para poder señalizar al interior de la célula y a decirle que se divide. Y necesitamos que se acople a estas dos proteínas, que son CD79A y B, las cuales, cuando se une el antígeno al BCR, se produce un cambio de conformación en CD79A y B, se transfosforilan estos dominios amarillos que se llaman ITAMs, que son motivos de activación enriquecidos en tirosina asociados a un inmunoreceptor, que es una inmunoglobulina, y estos dominios fosforilados reclutan a la membrana plasmática estas proteínas. La primera que reclutan es SIC, que nos va a fosforilar a estas dos quinasas que nos van a activar las vías de señalización. Y os pongo esto porque ya tenemos identificado en el linfoma folicular la vía de señalización de PI3K delta y cómo tenemos un fármaco que está dirigido a la inhibición selectiva de esta isoenzima, que se llama idelalisib. Y como veis, en el linfoma folicular, en este ensayo clínico, veis como 9 de cada 10 pacientes tuvieron una reducción del tamaño de las adenopatías y más de la mitad de los pacientes tuvieron lo que llamamos una respuesta parcial, es decir, reducción de más del 50% del tamaño de los ganglios. Y si atendemos a la supervivencia libre de progresión, vemos que pacientes de muy alto riesgo y refractarios a las 2 líneas de quimioterapia, es decir, poco más le podíamos ofrecer, pacientes de muy alto riesgo en los cuales iban a morirse de la enfermedad, íbamos a tener una supervivencia libre de progresión de 11 meses. Y si atendemos a la supervivencia global, fijaos cómo hay un grupo de pacientes que van a empezar a recaer, probablemente aquellos que no sean tan dependientes de PI3K delta, pero hay otro grupo de pacientes refractarios a la quimioterapia que parece, esto todavía es muy preliminar porque el seguimiento solo es de 2 años, parece que se alcanza un plató. Veremos todos estos elementos censurados que son pacientes, qué ocurre con el paso del tiempo y cómo van recayendo. Pero tenemos una estrategia molecular dirigida para pacientes de alto riesgo en los cuales ya no les podíamos ofrecer nada más. La otra vía de señalización es la vía de la Bruton tirosinquinasa, la vía de BTK, que tenemos un fármaco aprobado que se llama ibrutinib para bloquear esta vía. Ibrutinib está aprobado únicamente para 3 tipos de neoplasias linfoides B de célula madura y uno puede presumir que va a funcionar en todo y la verdad es que no. En el linfoma folicular vemos cómo el porcentaje de respuestas globales en todos los pacientes tan solo era de un 28%, es decir, 28% iban a disminuir el tamaño de los ganglios a menos un 50%, es decir, respuestas pobres, y aquellos que eran considerados refractarios a rituximab, las respuestas globales tan solo es de un 6%, de manera que este fármaco en monoterapia, a pesar de que tiene un racional para una terapia molecular dirigida para el linfoma folicular, no es una buena estrategia y no tiene la aprobación de comercialización para este subtipo de linfomas. Y siempre que utilizamos una estrategia molecular dirigida, como os he contado, la célula puede tener mutaciones secundarias que le confieran resistencias al tratamiento. Y ya vemos cómo pacientes dentro de ensayos clínicos que han recibido inhibidores de la Bruton tirosinquinasa, ibrutinib que ya está comercializado y el nuevo que todavía no lo tenemos, que se llama acalabrutinib, vemos cómo presentan mutaciones que le confieren resistencias secundarias al tratamiento.
Y lo que uno podría suponer que podían ser mutaciones en el dominio en la brutontirosinquinasa donde se une el fármaco, pues en realidad nos encontramos la paradoja de que no nos encontramos mutaciones ahí y nos encontramos mutaciones en otros genes, de manera que no todos los linfomas, aunque los tratemos con el mismo fármaco, van a tener las mismas respuestas y los mismos mecanismos de resistencia secundaria. Y el otro grupo de terapia molecular dirigida con el que ya acabo es el abordaje de la apoptosis. La apoptosis es el mecanismo de muerte celular programada que tienen todas las células eucariotas, y vemos cómo existen dos vías de señalización de apoptosis. La vía intrínseca, es decir, hay algo dentro de la célula que activa el proceso de muerte celular, que básicamente es una disfunción en la membrana mitocondrial, liberación de citocromo C y activación de la cadena de la vía de las caspasas, que son unas proteasas que van a ir degradando todas las proteínas de la célula hasta que finalmente esa célula no es viable y acaba muriendo. Pero también tenemos la vía extrínseca, es decir, se activa la apoptosis por señales de fuera de la célula, es decir, hay algo fuera que le está diciendo a la célula, este no es un ambiente favorable, tienes que morirte. Y son a través de los receptores de muerte celular, que activan a otras caspasas distintas, pero finalmente confluyen en la vía común y hacen que la célula entre en apoptosis. Una familia de proteínas muy importante a la hora de regular la apoptosis es la familia BCL2. Y como veis, BCL2 es una proteína de la familia BCL2. Y tenemos proteínas que son antiapoptóticas, es decir, hace que la célula no se muera, y luego tiene su contrapartida proapoptótica, de manera que esto es un equilibrio, el yin y el yang, y en función de la cantidad de proteínas que tenemos de una o de otra, la célula va a saber si tiene que sobrevivir o si tiene que entrar en el programa de apoptosis o muerte celular programada. Y ese desequilibrio se produce por la presencia de estos sensores, que son los que nos van a activar la vía intrínseca de la apoptosis y activar la vía de activación de las caspasas. Y ya tenemos un inhibidor de la familia de BCL2, que es venetoclax. Venetoclax es un inhibidor de BCL2. El linfoma folicular es un linfoma que tiene una traslocación que implica BCL2, luego el racional es que si yo tengo traslocado BCL2 y lo tengo sobreexpresado, y si yo tengo un anti-BCL2 es que me va a responder y los pacientes los voy a poder curar con este fármaco oral libre de quimioterapia. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que todo lejos de la realidad. Solo íbamos a tener un porcentaje de respuestas globales en linfoma folicular de un 34% y solo un 10%, es decir, 1 de cada 10 pacientes iban a alcanzar remisión completa, iba a desaparecer el linfoma. De manera que nuevamente un desarrollo racional de un fármaco, luego no obtenemos unos adecuados resultados en clínica. Y esto es debido a la gran sensibilidad que tiene venetoclax. Venetoclax es ABT199, nos inhibe BCL2, pero si entendemos cuál es la biología del linfoma, en este caso el linfoma folicular, y os he contado que es un equilibrio entre proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas, y en el linfoma folicular no solo es importante BCL2, sino que también tenemos todas estas proteínas antiapoptóticas que están sobreexpresadas, de manera que si yo inhibo esta de aquí, van a tener todas estas para que el fármaco no funcione y la célula tumoral no se mueva. Y con respecto a la leucemia linfática crónica, mecanismos de resistencia secundarias que podemos identificar, es decir, pacientes en los cuales comenzamos una terapia molecular dirigida, en este caso ibrutinib, el inhibidor de la brutontirosinquinasa para bloquear la vía de señalización del BCR, pues fijaos cómo al cabo de 1 año, 2 años, los pacientes empiezan a perder la respuesta. Y esto se debe a la aparición de mutaciones que confieren resistencia secundaria. Y fijaos cómo la mayoría de los pacientes tienen mutaciones en la cisteína 481, que es justamente donde se va a unir ibrutinib. De manera que a los pacientes con ELC identificamos este mecanismo de resistencia secundaria, podemos diseñar una PCR en nuestro laboratorio para identificar a los pacientes que están desarrollando clones que nos van a condicionar esta resistencia secundaria al fármaco. Esto es algo muy sencillo, pero como siempre en biología, pues no todo es tan fácil. Y fijaos cómo hay otros pacientes que en lugar de tener mutaciones en la brutontirosinquinasa, que es donde se une ibrutinib, tenemos mutaciones en proteínas por debajo de la BTK en la vía de señalización y sobre todo en fosfolipasa C gamma 2. Y el problema de estas mutaciones es que no es un punto caliente como
la cisteína 481 de la BTK, sino que nos pueden aparecer en diferentes puntos, lo cual nos dificulta el diseñar una estrategia de seguimiento a los pacientes para identificar a aquellos pacientes que nos van a desarrollar mecanismos de resistencia secundaria a los fármacos. Nuevamente necesitaremos centros de referencia que nos hagan todas estas determinaciones. Y ya para concluir, creo que ha quedado de manifiesta la tremenda complejidad que tenemos en el diagnóstico de los linfomas. Por lo tanto, lo que anteriormente podía diagnosticar un patólogo en cualquier hospital, a día de hoy la integración tanto de los marcadores inmunohistoquímicos, fenotípicos, genéticos y moleculares son necesarios para dar un diagnóstico de precisión, y en algunas ocasiones, cuando un centro no es capaz de llegar más allá, deberá de contactar con centros de referencia para poder completar los análisis que no tiene implementados en su centro. Con respecto al linfoma difuso de células B grandes, tenemos dos grandes fenotipos, unos van peor que otros, y pensamos que en el futuro, en unos años, tendremos herramientas sencillas que podamos utilizar en cualquier laboratorio de anatomía patológica, igual que utilizan en el cáncer de mama el MamaPrint o el Oncotype para decidir si un paciente recibe quimioterapia o no. Pues están desarrollando chips fácilmente implementables en todos los servicios de anatomía patológica para que nos digan a los clínicos qué subtipo molecular tiene el linfoma para poder desarrollar una estrategia de tratamiento adecuada. Con respecto al linfoma folicular, sabemos que existen nuevas mutaciones que nos confieren un peor pronóstico, y sobre todo aquellos que tienen unos factores clínicos de alto riesgo. A día de hoy el M7 FLIPI no está disponible en ningún sitio, esa plataforma. Esperamos que en un futuro podamos tenerlas disponibles, y nuevas técnicas de detección de resistencias secundarias a los nuevos fármacos. Y con respecto a la leucemia linfática crónica, importantísimo determinar el pronóstico de los pacientes, y sobre todo nos va a permitir identificar una terapia molecular dirigida específica para cada uno de nuestros pacientes. Y ya para finalizar, agradecer a la Fundación Instituto Roche por haberme invitado, y sobre todo, como os dije al principio de la charla, por permitirme cerrar este ciclo de seminarios, y como no, al Hospital donde trabajo, a la unidad de linfomas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde tenemos la intención de desarrollar y de implementar todas estas estrategias moleculares. Y ahora, gracias también a la incorporación del doctor Miguel Ángel Piris, que era el jefe de grupo de linfomas en el CENIO, que fue mi director de tesis, que posteriormente se fue a trabajar a Valdecilla, y desde enero de este año lo tenemos en Fundación Jiménez Díaz, integrando todo el diagnóstico hematológico y sobre todo en el campo de los linfomas. Y hasta aquí mi presentación. Si tenéis cualquier duda o comentario, pues estaré encantado de responderosla. Muchas gracias.